Muy buenas, alumnos. Vamos a comenzar la clase del tema 8 que lo he dividido en dos partes, ¿de acuerdo? Una parte económica, que va a ser la que vamos a dar ahora, y una parte que va a ser una parte política de cómo surgen los totalitarismos, ¿de acuerdo? Está comprendido este periodo en un eje cronológico de los años 20 a los años 30. Y así pues, es como se llama el tema, ¿de acuerdo? El tema comprende desde la caída de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, a el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las páginas están comprendidas en vuestro libro de la 154 a la 159. Comenzamos, ¿de acuerdo? Con el tema surge que tras la Primera Guerra Mundial surge una inflación. Esta inflación significa que la moneda pierde precio en el mercado, pierde su valor. ¿Por qué pierde ese valor? Porque se emiten muchísimas monedas y eso, o billetes, y eso hace que pierda su valor, además de muchos factores económicos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un ejemplo, porque hoy en día también sigue habiendo inflación en Argentina y en Venezuela. Y fijaros al cambio, el hombre que lleva esos billetes, el hombre o la mujer que lleva esos billetes, el cambio al dólar. ¿De acuerdo? Fijaros cuántos bolívares vienen a ser un dólar. Y a la caída de la Primera Guerra Mundial, esto se produce en Alemania, ¿de acuerdo? Además de que tiene un gran nivel de deuda, ¿de acuerdo? Con los estados contrayentes. Alemania fue la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial y tuvo pues que realizar una serie de pagos a las naciones vencedoras. La inflación supone que suban los precios, ¿de acuerdo? Porque el dinero, cuando uno tiene que comprar un pollo, pues valdría a lo mejor 20 marcos, pero esa inflación hace que aumente su valor, que llegue a 60 marcos. Pero el estipendio, el pago de los salarios, se corresponde al dinero que cobraba 20 marcos o 100 marcos, va a seguir cobrando esa cantidad. Por lo tanto, su poder adquisitivo se merma, pierde su poder adquisitivo. Y eso hace pues, que se vayan empobreciendo paulatinamente todas las masas trabajadoras. Aquí tenéis una imagen de la gran inflación que sufrió Alemania durante ese periodo, ¿de acuerdo? El dinero perdió casi todo su valor. En 1922, en junio, un dólar equivalía a 493 marcos y en el diciembre de ese mismo año equivalía a 4,2 billones de marcos. Pierde absolutamente la moneda alemana todo su valor, ¿de acuerdo? Tanto es así que tenéis esas imágenes de hasta niños jugando con el dinero alemán, jugando con los marcos alemanes. En esta época también surge el movimiento feminista. La mujer empieza a salir a la escena pública, ¿de acuerdo? En la primera imagen, algo cosificada, como pueden ser las Miss Americanas, pero ya surge dentro del panorama público la figura de la mujer. De igual modo, empiezan a participar en diversos deportes y surgen movimientos sufragistas como Seneca Falls o en Wyoming. Y bueno, pues ahí tenéis en vuestro libro a Emmeline Pankhurst, que fue una sufragista británica y fundó la Unión Social y Política de Mujeres, que luchó por el voto femenino y por la integración en el mundo laboral de la mujer en Inglaterra. La recuperación de estos años 20 es polarizada, ¿de acuerdo? Hemos visto que en Europa algunos países como Alemania se van empobreciendo, pero en los Estados Unidos, con el desarrollo de grandes compañías, van a vivir una expansión económica, ¿de acuerdo? Tanto es así que conocemos a esta época en Estados Unidos como los felices años 20. Y es que surgen un gran potencial económico en Estados Unidos debido a que en la Primera Guerra Mundial no se libró en su territorio, no perdió infraestructura, no afectaron a sus campos, no afectó a su masa poblacional y empezó a vender armas, alimentos y productos a los países
europeos, lo que le generó en su balanza de pago un nivel muy positivo. Ganó muchísimo dinero. Fijaros que hasta copaba un 40% a nivel de mercado. Por lo tanto, estamos ante esa situación, una situación donde Europa se está empobreciendo y unos Estados Unidos de Norteamérica que, mediante un gran sistema de producción, se están enriqueciendo, ¿de acuerdo? En ese sistema de producción los salarios van a aumentar, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer que se genere un gran consumo. Ese consumo va a mover, como vimos en temas pasados, en la segunda revolución industrial, va a mover la rueda económica, ¿de acuerdo? Los trabajadores van a querer adquirir más productos, los comerciantes van a querer venderlos, la industria va a querer realizarlos y se empieza a generar esa rueda de inversión y en busca de beneficio, ¿de acuerdo? Esto va a hacer que se cree toda una idiosincrasia, ese ideal americano, de que se pueda hacer rico y se va a empezar a crear mediante la compra de acciones. Acordaros el cuadrado que os puse en la pizarra de cómo aumentaba o cómo buscaba una empresa tener dinero líquido para poder ser invertido, ¿de acuerdo? Vendía sus participaciones, adquiría dinero líquido para realizar una inversión y buscar más beneficio mediante el aumento de la productividad. Esa idiosincrasia americana que se crea, empiezan a vender, a comprar, acciones para, con ese ideal, hacerse ricos en un corto plazo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un texto que narra muy bien la idiosincrasia de los Estados Unidos. Un texto de Fay que dice así: la causa principal de que el hombre siga siendo pobre es su falta de inteligencia, su falta de capacidad para trabajar, su inconstancia y su desconocimiento del modo de emplear sus dones naturales. De entre un centenar o millar de personas, muy pocas son realmente laboriosas, inteligentes y afables. Cuando existen estas cualidades, es posible enriquecerse con rapidez. ¿De acuerdo? Esta es la idiosincrasia de Norteamérica en estos llamados felices años 20, de que es muy fácil, mediante la compra de acciones, enriquecerse, es muy fácil invertir en un trabajo y enriquecerse, es muy fácil hacerse rico, ¿de acuerdo? El sueño americano. Pero comienzan los problemas y, empieza con la superproducción. Hemos visto que durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos se había dedicado a vender alimentos, se había dedicado a vender armas, se había dedicado a vender productos a Europa y eso había creado una gran producción de toda la demanda que le exigían esos países europeos que estaban en beligerancia. Esto hace que cuando acaba la Primera Guerra Mundial y poco a poco los países europeos empiezan a industrializarse de nuevo, empiezan a trabajar de nuevo, a cultivar de nuevo sus tierras, esto hace que todo ese excedente de venta que tenía un nicho de mercado en Europa no tenga ya un lugar donde vender, por lo tanto se crea un excedente y volvemos a las reglas de Adam Smith, de la oferta y la demanda. Cuando hay un sobreproducto de excedente en el mercado, pierde su valor, ¿de acuerdo? Había muchísima más oferta que demanda hacia ese producto, por lo tanto perdía ese valor. Eso va a ser, si pierde ese valor, las empresas se van a empobrecer, van a perder dinero, van a tener que echar a los trabajadores van a estar en unas malas situaciones y se empieza a romper esa rueda cíclica económica. Aquí tenéis un texto de Galbraith que empieza a hablar del crack del 29. Dice así: el tópico de que en 1929 todo el mundo jugaba en la bolsa no es ni mucho menos literalmente verdad. Entonces, como ahora, el mercado de valores era para la gran mayoría de obreros, agricultores y empleados, es decir, la gran mayoría de los norteamericanos, algo remoto y vagamente siniestro. Entonces, como ahora, pocos sabían
cómo había que arreglárselas para comprar títulos. La compra de valores a plazo y confianza era en todo caso un hecho tan alejado de la vida real de la masa de población como el casino de Montecarlo. De modo que solo 1,5 millones de personas, de una población de unos 120 millones de personas y de 29 a 30 millones de familias, participaron activamente de alguna manera en el mercado de valores. ¿De acuerdo? Aquí Galbraith tira por tierra toda esa teoría de que todos los americanos, los pequeños agricultores, los jornaleros, los trabajadores de la industria participaban en la bolsa, ¿de acuerdo? Era una gran minoría, pero no eran todos los segmentos, todas las clases sociales de la sociedad norteamericana. Y surge la especulación, esta especulación y el exceso bancario de crédito, porque claro, la gente quería enriquecerse bajo esa idiosincrasia y compraba muchísimas acciones, pero no tenía dinero. ¿Y a qué recurría? A préstamos en la banca. Y sucede que por esta superproducción y por esta especulación, las acciones no se corresponden con los beneficios. Es decir, eran meramente ontológicas, compraban esas acciones, pero no se correspondían con ese beneficio. Además, llegado el caso, no podían responder a hacer frente de pérdidas porque el dinero que habían obtenido para la compra de esas acciones era crédito, era dinero crediticio que se lo debían al banco, ¿de acuerdo? ¿Esto qué va a hacer? Que llegue un jueves negro y haya una venta masiva de acciones, que eso es lo que va a ser el crack del 29. La gente ve que las acciones están perdiendo dinero y pierde ese valor fiduciario de fe que hemos dado al principio sobre el sistema. Todo el mundo empieza a vender las acciones y si todo el mundo empieza a venderlas, entran muchas al mercado y pierde su valor. Eso es el crack. Y las acciones, al igual que se perdió el valor monetario de la moneda alemana, ahora toda esa venta masiva de ese jueves negro del 29 va a hacer que explote la bolsa. Aquí os voy a poner un fragmento de una película, de cómo sucede ese corralito, ¿de acuerdo? De Qué bello es vivir, de cómo sucede ese corralito. Pasamos, porque me interesa, está muy bien en la película, es una película antigua, pero me interesa lo bien que se narra ese fragmento. No mires, pero algo raro está pasando en el banco, George. Nunca he visto ninguno, pero eso tiene toda la pinta de ser un pánico. No vayas. Un momento, querida. Por favor, no nos detengamos, George. Volveré enseguida, madre. Hola a todo el mundo. Señora Thompson, ¿cómo está? Charlie, ¿qué pasa? ¿No se puede entrar? ¿Qué es esto, tío Billy? ¿Una fiesta? George. Que pase todo el mundo, eso es, que pasen. Pasen todos. Aparta. ¿Por qué no se sientan todos? Allí hay muchas sillas. Pónganse cómodos. Quiero hablar contigo. ¿Por qué no me has llamado? Te llamé, pero te habías ido. Esto es la ruina, George, la ruina. Vamos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empiezan siempre estas cosas? Solo sé que el banco nos retiró el crédito. ¿Cuándo? Hace 1 hora he tenido que entregar todo nuestro efectivo. ¿Todo? Hasta el último céntimo y no he pagado a nadie. Dios nos asista. Entonces me asusté, George, y cerré las puertas. Yo... La ciudad entera se ha vuelto loca. Diga. George, es Potter. ¿Diga?
George, corre el rumor de que habéis cerrado las puertas, ¿es cierto? Ah, no sabes cuánto me alegro. George, ¿necesitas algo? ¿Envío a la policía? ¿A la policía para qué? A veces resulta difícil contener a la gente. George, estoy dispuesto a ayudarte en esta espantosa crisis. Acabo de garantizar al banco los fondos suficientes para cubrir sus necesidades. Cerrarán una semana y volverán a abrir. Acaba de quedarse con el banco. Tal vez pierda una fortuna, pero estoy dispuesto a garantizaros también a vosotros. Diles que me traigan sus acciones aquí y se las pagaré a 50 centavos el dólar. No pierde ninguna ocasión, ¿eh, Potter? Pues esta se la va a perder. Si cierras las puertas antes de las 6 de la tarde, no las volverás a abrir. Ha sido bonita la boda. Me hubiera gustado estar. Sí. Ya puedes quitarte esto. Escuchad, os aseguro que las cosas no están tan mal como os han informado. Tengo buenas noticias para vosotros. Acabo de hablar con el viejo Potter y ha garantizado los pagos. El banco volverá a abrir la semana que viene. Pero George, mi dinero está aquí. ¿Ha garantizado esto también? Pues no, Charlie, no se lo he pedido. Aquí no necesitamos a Potter. Quiero mi dinero. Charlie, no. Tú tienes una idea equivocada. Crees que tengo el dinero en una caja fuerte. El dinero no está aquí. Está en la casa de Joe, junto a la tuya. En la casa de los Kennedy, en la de la señora McLean, en centenares de casas. Vosotros les prestáis el dinero para construir y ellos os lo devolverán en cuanto puedan. ¿Qué vais a hacer? ¿Llevarles a la ruina? Yo tengo 242 dólares aquí. Y 242 dólares no van a arruinar a nadie. Está bien, Tom. De acuerdo, firma aquí. Recibirás tu dinero dentro de 60 días. ¿60 días? Eso fue lo acordado cuando compraste las acciones. Tom, ¿te han dado el dinero? No. A mí sí. El viejo Potter paga 50 centavos el dólar por cada acción. 50 centavos el dólar. Al contado, mirad. Bien, ¿qué dices a eso? Tom, tienes que cumplir lo que hemos acordado. Concédenos 60 días. De acuerdo, Randall. ¿Vas a ir a ver a Potter? Mejor es la mitad que nada, ¿no? ¡Tom! ¡Tom! ¡Randall! ¡Randall! Escúchame. Escuchadme todos. Os suplico que no lo hagáis. Si Potter se hace dueño de nuestra empresa, no volverá a construirse una casa decente en esta ciudad. Ya se ha apoderado del banco y de la línea de autobuses y de los grandes almacenes. Ahora viene por nosotros. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque le estorbamos en su negocio. Ese es el motivo. Y porque quiere que sigáis viviendo en sus chamizos pagando la renta que él os exija. Joe, tú viviste en una de sus casas, ¿verdad? ¿Ya lo has olvidado? ¿Has olvidado lo que te exigía por vivir en aquel barracón? Y tú, ¿te acuerdas del año pasado cuando las cosas no te iban bien y no podías pagar los plazos? No perdiste tu casa, ¿verdad? ¿Crees que Potter te hubiera dejado seguir en ella? No comprendéis lo que está ocurriendo. Potter no vende. Potter compra. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos pánico y él no. Por eso está haciendo grandes negocios. Creedme, podemos solucionar la situación. Pero hemos de estar unidos. Hemos de tener fe unos en otros. Pero mi marido hace un año que no trabaja y necesitamos dinero. ¿Cómo viviremos hasta que el banco vuelva a Tengo abrir? que pagar la cuenta del médico. No puedo dar de comer fe a mis hijos. ¿Cuánto necesitas? ¡Eh! Aquí hay $2,000. Con esto nos arreglaremos hasta que abra el banco. A ver, Tom, ¿cuánto necesitas? 242 dólares. No, Tom, solo lo imprescindible hasta que el banco vuelva a abrir. 242 dólares. Aquí los tienes. Esto salda mi cuenta. Tu cuenta sigue abierta. Esto es solo un préstamo. ¿De acuerdo? Hola, Ed. Yo tengo 300 dólares aquí, George. No, Ed. A ver, ¿cuánto te hace falta hasta que abra el banco? ¿Cuánto necesitas? Supongo que unos $20. $20. Eso es otra cosa. Bien, gracias, Ed. A ver, señora Thompson, ¿cuánto le Pero hace si el falta? dinero es suyo, George. No se preocupe. ¿Cuánto le hace falta? Me arreglaré con 20. $20. Le firmaré el recibo. No tiene que firmar nada. Sé que me los devolverá en cuanto pueda, conforme. ¿Y usted, señora Davis? ¿Puede darme 17.50? Bueno, ahí habéis podido ver en la película, en ese fragmento, perdón, de la película, cómo se crea todo ese pánico. Todo el mundo quiere sacar su dinero, todo el mundo quiere vender sus acciones. ¿De acuerdo? Eso va a crear un gran empobrecimiento de la sociedad norteamericana.
los bancos van a empezar a expropiar, a quedarse con las tierras de los trabajadores, va a empezar una verdadera fase de empobrecimiento. Y aquí tenéis un fabuloso libro, Las uvas de la ira, de Steinbeck, un pequeño fragmento que os quiero leer de cómo se iba aumentando esa masa de empobrecimiento y de gente que tenía pues, que ir a lugares como California para poder subsistir. Dice así: y entonces los desposeídos fueron empujados hacia el oeste. Los desposeídos eran aquellos a los que le habían arrebatado su tierra, ¿de acuerdo? El banco se había querellado con ellos y le había, como esa tierra se había aumentado o comprado mediante un crédito, lo habían expulsado de ellas. Continúo. Carreteras, caravanas, sin hogar y hambrientos. 20.000, 50.000 y 200.000. Fijaros el grado, vuelvo a hacer un inciso, el gran grado de gente que se quedó absolutamente sin nada tras el crash del 29. Continuamos. Corriendo a encontrar algún trabajo para hacer, levantar, empujar, tirar, recoger, cortar. Cualquier cosa, cualquier carga con tal de comer. Los críos tienen hambre. No tenemos dónde vivir. Como hormigas corriendo en busca de trabajo y, sobre todo, de tierra. Los hombres, que han creado nuevas frutas en el mundo, son incapaces de crear un sistema gracias al cual se pueda comer. Y este fracaso cae sobre el Estado, como una gran catástrofe. Y en los ojos de la gente hay una expresión de fracaso. Y en los ojos de los hambrientos hay una ira que va creciendo. En sus almas, las uvas de la ira van desarrollándose y creciendo, y algún día llegará la vendimia. ¿De acuerdo? Es un texto que narra de cómo, de alguna manera, se va empezando a crear un ideal en contra de ese sistema que había despojado a cientos de miles de personas de todo. Y, como os comenté en el tema anterior, la rueda del capitalismo es cíclica, ¿de acuerdo? Y se basa en un aumento, en una cúspide, en una depresión y, de nuevo, la regeneración, ¿de acuerdo? Los felices años 20 fueron una década de suma prosperidad, pero tras el crack, que es la punta más grande, empieza a haber la Gran Depresión, ¿de acuerdo? Esa Gran Depresión que hemos visto pues como la uva de la ira, de esa gente teniendo que irse a buscar la vida, gente totalmente arruinada, sin nada donde ir. Y aquí veis un nuevo alzamiento, el New Deal, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué consiste ese New Deal. La clase de los años 30 había dejado, como hemos visto en el texto de las Islas de la Uva, a una gran población sin trabajo, una población sumamente empobrecida, lo que le llevó a la elección de Roosevelt a desarrollar un plan. ¿En qué se basaba ese plan? Si volvemos a la gráfica, hay varias teorías de cómo, cuando empieza la depresión, cómo solventar esto. Cuando después del crack, cuando cae, pues los postulados más liberales apostarían porque la curva de la Fed cae cuando se desarrolla un sistema, se bajan los impuestos y crea una serie de estímulos que la gente, al bajar los impuestos, se atreve a invertir. También está el sistema keynesiano, que se basa en que el Estado realiza grandes masas, grandes proyectos de obra pública y estos proyectos hacen que la gente empiece a trabajar, es contratada pues, para hacer puentes, para hacer carreteras, esa gente vuelva a tener poder adquisitivo, pueda volver a consumir y a mover de nuevo el ciclo económico, ¿de acuerdo? ¿Qué va a aplicar, qué va a ser el New Deal? Esa forma, ese plan keynesiano que va a invertir en hacer infraestructuras, en hacer carreteras para que la gente pueda tener poder adquisitivo y pueda de nuevo menear la rueda económica. El New Deal fue un éxito, aunque con sus críticas, ¿de acuerdo? Críticas de la parte del Partido Republicano que decían que también era un escape de dinero y que al final a la masa trabajadora no le llegaba nada.
También empezaron a solventar las crisis el Partido Liberal, hoy desaparecido de Inglaterra, donde empezó a hacer medidas para el desempleo muy basadas en el New Deal, ¿verdad? Esas viviendas de Manchester, en la construcción de viviendas. En Francia también fueron unos años muy duros, ¿de acuerdo?, de la represión. Y sobre todo la República de Weimar, que era el sistema político de Alemania en este periodo de entreguerras, va a seguir con la recesión y va a empezar a, como veremos en el siguiente tema, a desarrollar mediante esa tensión, mediante esa crisis social, va a tensionar unos nuevos sistemas políticos y económicos. Y ya de los últimos puntos que vamos a ver es la evolución de esas democracias, ¿de acuerdo? Hay medidas muy contradictorias, por ejemplo, comienza ya a desarrollarse todo un sufragio universal, masculino, pero hay una fuerte represión a la huelga, al sindicato. Los partidos obreros y socialistas están cada vez cogiendo más fuerza en los parlamentos, ¿de acuerdo? Sobre todo después del crack del 29. Y la burguesía empieza, por miedo al desarrollo de los partidos obreros y socialistas, empieza esa burguesía, los banqueros, los grandes comerciantes, empieza a apoyarse en partidos autoritarios que surgirán, como veremos en el siguiente tema, ¿de acuerdo? La democracia en Estados Unidos pues es bipartidista, tiene dos grandes partidos, el elefante es el republicano, el caballo barra mula es el demócrata. Y tiene una serie de diferencias entre esos dos partidos. El republicano son políticas conservadoras, de economía proteccionista, es decir, poner aranceles a los productos que vengan de fuera, es aislacionista, cree en la industria nacional, y tiene el ideal anglosajón, ideal patriótico de que el hombre blanco debe de estar al gobierno, por decirlo entre comillas, al gobierno de los Estados Unidos. Y los demócratas, que va a ser ese desarrollo del plan keynesiano del New Deal, y creen que debe de haber más intervención del Estado frente al privatizacionismo que mueve a los republicanos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos, con ese ideal del anglosajón en estos años, ese ideal blanco del anglosajón, empiezan a surgir movimientos en contra de la adquisición de derechos de los hombres y mujeres negras. El más famoso de ellos es el Ku Klux Klan, que surge en la zona de Luisiana, y fijaros, es América primero, ¿de acuerdo? Primero para ese hombre blanco. Y llegaron a realizar toda una serie de atrocidades hacia los hombres y mujeres de raza negra. Y también surgen en estos años 20, mediante, claro, Estados Unidos había desarrollado, como hemos visto, toda una economía, lo que atrae a muchísima gente del continente europeo que estaba empobrecido a trabajar a los Estados Unidos. Muchísimos inmigrantes europeos llegan a los Estados Unidos de América. Y, pues, valga el estereotipo, los italianos empiezan a crear organizaciones fuera de las leyes estatales, ¿de acuerdo? Ahí tenéis una foto de Al Capone, que se hizo sumamente rico con su organización, aunque él no seguía las reglas de la Cosa Nostra, que eran las reglas de la mafia italiana, él estaba un poco aislado, por ejemplo, como Lucky Luciano, que sí seguía esas reglas, esa organización mafiosa sí seguía las reglas de la Cosa Nostra. Al Capone, y como muchos, Lucky Luciano, como muchos mafiosos de su época, generó una gran riqueza por la ley seca. En Estados Unidos se prohibió la venta y consumo de alcohol y ellos lo traían de Canadá y en bares clandestinos lograron unas grandes sumas de dinero. Y luego, durante el crack del 29, se dedicaron a ejercer, habían acumulado tanto dinero que se dedicaron a ejercer como bancos, lo que les hizo sumamente ricos y acaparar grandes organizaciones fuera de la ley, organizaciones criminales. Y bueno, este es el fin de este tema. Ahora voy a realizar el siguiente, que es el surgimiento de los totalitarismos. Ya sabéis que tenéis el dossier junto a la gran entrevista, que hemos tenido mucha suerte de que Sánchez Picón nos realice la entrevista. Tenéis que contestar unas preguntas de la entrevista, unas preguntas de este tema y unas preguntas del totalitarismo. Espero que esté muy bien y gracias siempre por
porque tenéis un alto grado de participación. Adiós.